Muy buenas tardes, estudiantes. Seguimos trabajando en nuestro proyecto científico humanístico número 5. Recordamos el título de este proyecto, que es Educación Sexual Integral y Prevención de la Violencia Sexual y de Género. Vamos a realizar la tutoría en nuestra área de estudio. El tema para esta semana es Aprendo a cuidar mi cuerpo. La actividad, la poesía, ritmo y sensibilidad. Ustedes van a leer el diálogo y van a reflexionar después esta pregunta. El diálogo dice: ¿es bueno conocer sobre educación sexual integral? Sí, de esta manera aprendemos a cuidarnos y a valorar nuestro cuerpo. La pregunta dice: ¿por qué es bueno conocer sobre educación sexual integral? Ustedes van a responder esta interrogante. Ustedes van a leer la siguiente información y después van a reflexionar estas preguntas. Este es un breve fragmento de un cuento que se llama Ojos Verdes. Lo van a leer detenidamente y van a contestar: ¿de qué trata ese cuento? ¿Cómo empieza la historia? ¿Por qué no es bueno guardar secretos con adultos? ¿Cómo puedo cuidar mi cuerpo? Ustedes van a responder leyendo detenidamente el pequeño fragmento. Ahora, estudiantes, ¿sabías que todos conformamos la ciudadanía global o el gran tejido de vida? Tenemos necesidades básicas de afectos y de relaciones saludables, de alimentación, agua, vivienda, salud, libertad de decir y de decidir. Ahora, ¿qué harías tú para proteger y convivir en paz y armonía dentro de esa gran comunidad? ¿Qué harían ustedes? Pues les cuento algo. Hace muchos años, en 1948, representantes de todas las regiones del mundo se pusieron de acuerdo para escribir una carta sobre los derechos humanos fundamentales. Estos derechos son los que nos guían para cuidar la vida y para mantener una convivencia justa y sin violencia. Entonces ya ustedes tienen una idea de qué podrían hacer ustedes para proteger y convivir en paz y armonía dentro de esta gran comunidad. Después de haber escuchado esta importante información, vamos a aprender un poquito sobre nuestro tema. La poesía es la manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra. La poesía pertenece al género lírico. Al género lírico pertenecen las obras que expresan el mundo más íntimo del autor o la autora, es decir, sus sentimientos y emociones personales, y que se proponen provocar en el oyente o lector sentimientos similares. Este género se considera subjetivo, ya que la fuente de inspiración son los sentimientos de la persona que escribe con respecto a aquello que le provoca tales emociones. ¿A qué género pertenece la poesía? Al género lírico. ¿Qué es la poesía? Pues es la forma de expresar nuestros sentimientos y emociones personales. ¿Qué propone o qué provoca la poesía? Pues provoca en el oyente o el lector pues sentimientos similares a los nuestros cuando escribimos. ¿Por qué este género se considera subjetivo? Se considera subjetivo porque es la fuente de inspiración de los sentimientos de las personas que escriben con aquello que nos provocan esas emociones. Y aquí tenemos un ejemplo de una poesía, tenemos el poema del no. En la clase anterior vimos que por medio de la poesía nosotros también podemos expresar nuestra forma de pensar. Si algo no nos gusta, si algo nos incomoda, pues también lo podemos hacer por medio de este género. Tenemos no a la tristeza, no a la violencia, no a la injusticia. La poesía también nos sirve para expresar o decirle al mundo si algo no nos gusta, si con algo no estamos de acuerdo. Ahora, después de haber escuchado la definición de poesía, vamos a leer esta importante información que tenemos en nuestro texto y la vamos a relacionar. Ustedes van a encontrar mucha similitud con lo que ya hemos escuchado y lo que dice en esta parte del texto. Ahora, estudiantes, para percibir el ritmo de un poema es recomendable leerlo siempre en voz
alta. Esta siempre es la mejor forma de leer una poesía. Ahora, estudiantes, se cree que la poesía recitada o cantada tiene su origen en ritos religiosos, pero poco a poco este tipo de actividad encontró espacios y razones para emplearse. Por ejemplo, los pueblos necesitaban contar las hazañas de sus héroes para que las generaciones más jóvenes las conocieran. Estas historias comenzaron a narrarse en versos y de una manera oral. Los primeros recitadores eran quienes transmitían estas grandes obras literarias de generación en generación, antes de la invención de la escritura. Para poder memorizar los enormes poemas que recitaban, hallaron una primera herramienta poderosa que fue el ritmo. El ritmo es uno de los elementos básicos de la poesía, pues es lo que le da musicalidad al verso. El poeta juega, por decirlo de alguna manera, con el lenguaje para volverlo sonoro, para modificar el significado de las palabras. El ritmo de un verso o de un conjunto de versos se produce en función de la repetición de lo siguiente: del número de sílabas de cada verso, de la rima, de las pausas obligatorias por los signos de puntuación, cesuras o la pausa de final de un verso, y también por los acentos obligatorios. Eso es lo que hace que el ritmo se produzca pues en función de lo que ustedes acaban de escuchar. Para que ustedes conozcan más sobre este tema, van a leer las páginas desde la 76 hasta la 79 de nuestro texto de estudio. Y después van a realizar el siguiente reto. Van a leer las páginas 77, 78 y 79 para responder estas preguntas. ¿Qué es la poesía? ¿A qué género pertenece la poesía? ¿Por qué el género lírico se lo considera subjetivo? ¿En dónde se cree que se originó la poesía recitada o cantada? ¿De qué forma comenzaron a narrarse las historias? ¿Qué es el ritmo? Ustedes van a contestar estas interrogantes. Por último, ustedes van a crear una historia, van a seguir la secuencia de la imagen. Por medio de este mensaje, pues ustedes van a tener un poquito más claro qué pueden hacer si en algún momento les llega a pasar esto o conocen a alguien que le puede estar pasando, pues ustedes tienen derecho a decir no y a contarle a alguien lo que les puede pasar. Entonces van a realizar esa pequeña historia. De esta manera, estudiantes, terminamos esta actividad. Cuídense mucho.